Que ser corto. Bien, Después bien. pasamos a la mesa. Muy bien. Aquí tiene una copita de champán que le va a hacer mucho bien. Vamos a recibir ahora al señor Nicolás Casanseu, periodista residente en Miami. Excelente periodista. Adelante, tanto tiempo alejado de Argentina, ¿no? Sí, se conoce con el diputado Jaroslavski, el señor Nicolás Casanseu, que está residiendo en Miami, ¿no es así? Así es, sí. A mí alguien me contó, alguien es mi hija que estuvo estas vacaciones en Miami, me dice, mira mamá, el astro máximo de Miami es Nicolás Casanseu, dice, está todo empapelado, dice que hay unos enormes letreros por las rutas, por los caminos, con la cara, con una fotografía de Nicolás y además, bueno, promocionando también sus dos noticieros, creo que tiene, ¿no? Sus dos noticieros. Yo diría candidato a algo, ¿no? No tiene dos noticieros en televisión, con mucho éxito, ¿no? Sí, por suerte anda bien el noticiero y además desde que yo llegué, modestamente se duplicó el rating. Uy, qué bueno, eso para los Estados Unidos es importantísimo. Nicolás, yo me acuerdo cuando usted estuvo en Malvinas, después se fue bastante mal de Argentina, ¿no es cierto? No, yo no me fui en ese momento, No, después de un tiempo, sí. Traté por todos los medios de retomar mi carrera periodística en la Argentina, pero bueno, había una prohibición por parte de los correligionarios del diputado los radicales. Sí, los radicales. Nosotros? Sí. ¿Y por qué sería? Bueno, supuestamente por ser el rostro de las Malvinas. Eso me lo dijo el secretario de Cultura, Carlos Gorostiza. Además, muy extraño, ¿no? Un escritor censurando. Pero bueno, quedó atrás eso. Pasaron tantas cosas, tal vez el rostro del proceso más que de las Malvinas. No, porque yo nunca me identifiqué con el proceso. Yo fui el único periodista que, entrevistando a Videla, lo acorralaba con preguntas. Tengo el tape en mi casa para demostrarlo. Fui el primer periodista que a Macera le preguntó sobre la P2, por ejemplo, durante el proceso. Bueno, son precios que se pagan. Sí. No fue el único. Pagado de todos lados. No fui el único prohibido. No fue el único. No, para nada. Bueno, muy bien. Después pasamos a la mesa. Vamos a recibir ahora. ¿Hasta cuándo se queda Nicolás aquí? Hasta el sábado. Ah, está viajando ya prácticamente. Estoy de vacaciones. Sí. ¿Encontró cambiada la Argentina, Buenos Aires? Yo me encontré cambiado en la Argentina. De repente cosas que me sorprenden, que no me sorprendían durante 40 años. ¿No? Después nos va a contar en la mesa, a ver, cómo ha reaccionado. Un poco esta historia. ¿Sí? Esta historia. Yo no sé, yo cada vez leo más casos de violencia familiar, hombres que pegan a sus mujeres, matrimonios que maltratan a sus hijos realmente, o a lo mejor antes se ocultaba y ahora se sabe, puede que sea eso también. Pero es un fenómeno internacional. Es mundial, en Estados Unidos es una preocupación muy constante, álgida, constante y ¿no? permanente. ¿Será que el ser humano descarga sus iras sobre sus hijos o sobre los chiquitos? La máxima de las cobardías. Qué horror, qué espanto, qué horror. Muy bien, vamos a hablar sobre este tema que nos interesa mucho, sobre todo la mujer golpeada. Y el hombre golpeado, eso mueve a risa también, pero existe el hombre golpeado también. Sí, los padres golpeados también. Y los padres golpeados. Muy bien, vamos al comedor, vamos, diputado, con este momento con respecto a la Unión Soviética, ¿no es cierto? Un momento muy preocupante, muy difícil, ¿no es así, Nicolás? Si bien no creo que nos pueda llevar, bueno, a una guerra mundial, esperemos que no, gracias a Dios, pero sí una guerra civil en Rusia, ¿no es cierto? Sí podría ocurrir. Es una de las hipótesis, ¿no? Muy bien, vamos a un corte entonces y volvemos enseguida, señores. En un segundito estamos de vuelta. ¿Estaba previsto esto? ¿Se pensaba que podía ocurrir, Nicolás? Sí, se pensaba. Le pregunto a usted porque, bueno, pienso que está muy informado, ¿no? Al respecto, ¿no? Se pensaba que podía ocurrir. Inclusive se preveían fechas. Para entender lo que sucedió, pienso yo, hay que pensar que el sistema soviético siempre se sustentó en tres pilares, en un trípode. Y las patas de ese trípode eran la KGB, el partido y el ejército. Y con la gestión de Gorbachev el partido perdió influencia por completo. Quedó el ejército y la KGB, que son aparentemente los protagonistas de este golpe. ¿Por qué no explicamos qué es la KGB? Mucha gente es la policía, la temible policía secreta soviética, la Gestapo soviética. Es la Gestapo, Es la Gestapo soviética. Y nosotros vemos que entre los que encabezan ahora el gobierno están justamente los ex y actuales jefes de la KGB. Y el ejército. Y el ejército en la persona del ministro de Defensa, Yazov, que sin embargo no está bien claro cuál es su tendencia, porque es un miembro de la nomenclatura por un lado, pero por otro lado usted sabe que en Rusia no le preguntan, usted es de derecha, usted es de izquierda, sino que preguntan, ¿usted qué escritor preferido tiene? Y cuando se lo preguntaron al ministro de Defensa, él dijo Rasputin, que es un escritor anticomunista. Entonces no está claro cuál es la posición totalmente de Yazov.
Lo que sí está claro es que Yanayev... Hace años le podría haber pertenecido, lo podrían haber mandado a Siberia si hubiera respondido así, ¿no? Con esa pregunta, seguramente. Lo que está claro es que Yanayev, el nuevo presidente, es un absoluto cero a la izquierda, intelectual y políticamente. Ajá. Yo recuerdo que cuando él lo eligieron vicepresidente, le preguntaron, en un reportaje, le preguntaron cómo era su salud, si estaba bien de salud. Y él contestó... bueno, soy un macho fuerte, mi mujer no se queja. No, ese es el nivel del actual presidente de la Unión Soviética. Pero ¿es un títere o no? Es un títere, claro. No cabe ninguna duda. Es un lugar vacío que está... Ahora, el país, los rusos, los soviéticos, estaban pasando necesidades, creo, ¿no? Bueno, había hambruna directamente. Había dos problemas que son reales, que son los que agita a esta gente. Por empezar, el desabastecimiento, con su secuela de hambre, literalmente, y por otro lado, el desmembramiento del país, algo que molestaba mucho a los patriotas, que los hay como en todo el mundo, porque no solo se desmembraban las repúblicas periféricas, sino que, inclusive, por ejemplo, en los estados bálticos, al ruso se le negaba el derecho a la propiedad y el derecho al voto. Inclusive, el péndulo había ido demasiado lejos y eso provocaba una gran irritación. Es lamentable todo esto que está sucediendo, ¿no? Porque, claro, ya todos los occidentales pensamos, bueno, la Guerra Fría se acabó, hasta se pensaba se acabó el comunismo. Y de algún modo estamos pensando que es una vuelta, ¿no? Es un intento del ala dura del Partido Comunista Soviético de volver a controlar la situación, lo cual es muy grave porque Gorbachev, míreselo como se lo mire, era un gran estabilizador. Sin duda. Al no estar él, cabe la posibilidad de una guerra civil, con la terrible consecuencia de que si se parte el ejército soviético por la mitad, ambas partes van a tener armamento atómico. Claro, sí, sin duda, ¿no? Y además es un país tremendo, ¿no? En cuanto a guerras y a violencias y enfrentamientos. Un país tremendo, sí. He leído esta mañana que el presidente Bush no reconoce el actual gobierno. Sí, lamentablemente no sabemos cuánto va a durar esa determinación de Bush, porque recordemos que cuando la masacre de Tiananmen en Pekín, primero se amenazó con quitarle la ayuda a China y después se hicieron oídos sordos a esos lamentos de la gente masacrada. Esta mañana, cuando leía el diario, todos estos comentarios que nos tiene a todos muy, muy preocupados, ¿no es así, diputado? Pienso que usted también debe tener sumamente preocupado. Y recordaba que hace apenas 2 años, ¿no? Recibió el premio Nobel Gorbachev. Así es. Por la paz. 2 años más o menos, sí. Qué curioso, ¿no? Las vueltas de la vida, los avatares, el destino de un ser humano. Realmente pienso que que tal vez él protagonizó un cambio de consecuencias que nosotros tal vez no medimos, no mesuramos en su verdadera magnitud, ¿no? ¿Verdad? Es que Gorbachev se quedó a mitad de camino. Él tenía que equilibrar y entonces ni hizo las reformas que podrían haber dado bienestar al pueblo, porque no se animó a cortar de lleno con el régimen comunista. Él seguía diciendo hasta el último momento que él era leninista, nunca se les dijo de eso. Entonces, bueno, pero hubo un acercamiento a Occidente evidente, ¿no? Claro, pero las reformas internas económicas no alcanzaron como para que por lo menos haya abastecimiento, una cosa elemental. Gorbachev es el hombre más popular de Occidente y el más odiado dentro de Rusia. Pero si el pueblo no come, es tremendo que ponga sus barbas en remojo, ¿no? Es realmente sumamente delicado. Pero qué situación tremenda, es además impredecible en este momento, porque usted recién en un corte comentó algo, que esto se esperaba para el mes de septiembre. Bueno, estamos ya prácticamente, ¿no? En el mes de septiembre. Sí, bueno, hubo varios anuncios de ese tipo, inclusive gente que renunciaba del partido y decía que esto podía suceder. Según parece, el golpe inclusive fue atrasado porque se esperaba de que Gorbachev pudiera conseguir más créditos de Occidente, cosa que no consiguió en la reunión de los 7 en Londres. ¿Qué va a pasar con la perestroika? Y la Glasnost famosa. Bueno, la Glasnost se terminó porque han prohibido todos los diarios, menos los 8 diarios de línea comunista ortodoxa. Están absolutamente prohibidos todos los diarios que habían florecido, eran como hongos después de la lluvia. Había diarios desde monárquicos hasta anarquistas. Fue la época de oro del periodismo soviético en estos últimos 5 años. Escuchaba esta mañana un noticiero creo que era desde Praga, y decían que tomaban directamente la televisión rusa y que lo único que se veía era ballet. Y yo me acuerdo, hace años estuve en la Unión Soviética, Moscú, con motivo de un festival de cine que llevamos una película nuestra hace muchos años, La cigarra no es un bicho, y lo único que veíamos también era ballet y un señor que hablaba siempre el mismo, horas y horas y horas. Por supuesto, como uno no entiende el idioma, por lo menos era nuestro caso,
pensábamos siempre, ¿qué estará diciendo? ¿No? Y bueno, era propaganda del gobierno. Pero la gran pregunta es si van a poder meter de nuevo el genio dentro de la botella, porque estos 5 años de libertad de expresión, quizás faltaron otras libertades, como la de inmigración, por ejemplo, pero la libertad de expresión fue un hecho. ¿Y cómo hacer ahora para que la gente vuelva a acostumbrarse a vivir con la boca callada? Está cierto lo que usted dice, que esta mañana también leía que muchos de los integrantes del ballet Bolshoi que están en la Argentina, creo que están viajando hoy a Córdoba, ¿no? Si mal no recuerdo. Algunos de los importantes, de las estrellas máximas, no vinieron aquí, a la Argentina, cosa que algunos expertos en ballet se han quejado, porque tenían ofrecimientos de otros países donde se les pagaba mejor. O sea que ya existía la libertad de elección, la libre competencia, de decir, bueno, no, yo no me obliguen a ir a Argentina, en el caso de la Unión Soviética, porque estoy bailando en Estados Unidos o en otras ciudades. Ya existía la oferta y demanda, cosas que otras veces no, porque se circunscribían a lo que determinaba el gobierno, ¿no es cierto? Sí, bueno, eso fue un mal del ballet ruso. El ballet ruso siempre sufrió de una gran sangría, siempre los mejores bailarines se quedaban en Occidente, claro. buscando esa libertad artística de la que carecían en la Unión Soviética. ¿Y usted qué piensa, diputado, de todo esto, de esta situación? Nada, por lo que comentaban ustedes, el tema de que Occidente no le llevó la punta a Gorbachev. Ahora Occidente lamenta que Gorbachev caiga o pueda caer. Es como la adhesión a la democracia post-mortem, que la política de Estados Unidos no está acostumbrado, ¿cierto? Son muy demócratas ellos. ¿No le llevó la punta a Gorbachev? Lo acaba de no le ha dado los créditos que él pedía. Ah, no los créditos, sí, claro, bueno. claro. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿En qué quedamos? ¿Y tenían obligación de darle crédito? No, ninguna obligación. Claro pero que se suponía que dándoselos lo fortalecían. Así lo debilitaron. Claro que también podía haber sucedido que una vez cogidos esos créditos, hicieran pito catalán y también destituyeran a Gorbachev. Claro. Y es el riesgo que tienen que correr. Si querían sostener la posibilidad democrática en Rusia, debían haberlo ayudado. Bueno, esta musiquita nos indica que tenemos que ir a un corte. Yo tengo un tempo ya tomado para cada uno de los comensales y me encanta que todos intervengan y bueno, y seguir un tema de conversación, pero se hace un poco difícil. Bueno, hoy es un día muy especial, atípico diría yo en este programa, porque nuestro horario habitual termina a las 3:30 y vamos a terminar mucho antes. Así que vamos a un corte y ya, basta de preámbulos y vamos a un corte. Lo del incesto, quiero decirle, doctor Perrone. El señor Jaroslavsky, ¿qué clase de demócrata es que le contestó al señor Casanseu cuando dijo que fue excluido en el gobierno radical, comillas, por algo habrá sido, dice Alberto Ramos Mejía? Yo no le contesté eso, dije que a lo mejor fue porque lo identificaron con el proceso. El señor Carlos Gorostiza me dijo textualmente: usted es la cara de las Malvinas, no puede trabajar más. Y eran todos los canales estatales en ese momento. El señor Carlos Gorostiza. Pero según el señor Ernequian, en un reportaje de noticias, la orden vino del presidente Alfonsín. No creo eso. Según el señor Ernequian, en un reportaje publicado en noticias. Bueno, entre la palabra de Alfonsín y Ernequian, yo me quedo con Alfonsín, y no creo que Alfonsín haya hecho eso porque precisamente uno de los cargos que yo le hago es el de haber sido demasiado demócrata. Nunca se es demasiado demócrata. Sí, a veces sí. El poder tiene que tener algo de autoridad, algo de fuerza. Ser excesivamente demócrata o el ser demócrata no significa que no tenga autoridad, fuerza, y que mande realmente, que tenga poder de mando. Son estilos. Bueno, pero tenemos muy poquito tiempo, lamentablemente, pero quería leer este comentario, este llamado de esta persona, de Alberto de Ramos Mejía. Discúlpeme usted, diputado. Vamos a hablar sobre el incesto, ¿qué les parece? Que es un tema que